Latinoamérica, unida y despierta. Miradas locales y sensibles. Perspectiva y lugar de enunciación. Poder popular mediático. Nosotros, el pueblo, en disputa por la organización social del sentido. Porque no estamos solos. Somos las luchas que emergen de la tierra a manera de resistencias. Gracias, gracias, gracias por tanto. Es el triunfo del pueblo de México. El pasado 2 de junio de 2024, las elecciones en México culminaron con una contundente victoria para Morena, consolidando su posición como el partido dominante en el panorama político del país. Morena no solo retuvo la mayoría de las gobernaturas en disputa, sino que también logró incrementar su presencia en los congresos locales y en numerosos ayuntamientos. Este resultado refuerza el respaldo popular hacia las políticas y el liderazgo de la administración actual, reflejando una continuidad en la agenda de transformación y reformas impulsadas por el partido. La oposición, a pesar de haber fortalecido su presencia en ciertas regiones, no logró desbancar el predominio de Morena en la mayoría de los estados clave. México, el mejor país del mundo. La jornada electoral se caracterizó por una alta participación ciudadana y un proceso transparente y organizado, validado por observadores nacionales e internacionales. La victoria de Morena anticipa una consolidación de sus políticas en los próximos años y plantea nuevos desafíos para la oposición en su intento de equilibrar el poder político en México. ¡Viva México! ¡Viva México! Claudia Sheinbaum es la primera presidenta de México con total autoridad, según los datos del INE, siendo la candidata con más votos recibidos en la historia reciente del país. El 59,5%, más de 6 puntos por encima del 53,2% que obtuvo su predecesor Andrés Manuel López Obrador en los comicios de 2018. La nueva presidenta se enfrenta a la necesidad de consolidar y expandir las políticas sociales y económicas de su partido, Morena, mientras gestiona las expectativas de una ciudadanía cada vez más demandante y diversa. La inseguridad y la violencia siguen siendo problemas críticos que requieren estrategias efectivas y sostenibles para garantizar la paz y la seguridad en todo el país. Además, la gestión de la economía en un contexto global incierto, con presiones inflacionarias y la necesidad de atraer inversiones, será crucial para mantener la estabilidad y el crecimiento económico. Vamos a gobernar para todas y para todos. Pero como dice el principio humanista de nuestro movimiento, por el bien de todos, primero los pobres. Por otro lado, Sheinbaum tiene la oportunidad de fortalecer el sistema de salud y educación pública, áreas que han sido prioritarias en su agenda. La promoción de una mayor igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres serán esenciales para avanzar en los derechos sociales y fortalecer la cohesión social en el país. En resumen, el próximo sexenio presenta un complejo panorama de retos y oportunidades que definirán el legado de Claudia Sheinbaum como líder de México. Es tiempo de continuar con la transformación. Y con estas palabras de Claudia Sheinbaum, damos inicio a Latinoamérica Unida y Despierta, un programa de la Red TIVA. Hoy, México después de las elecciones, haciendo historia. Bienvenidas. Bien, el día de hoy nos acompañan Liliana Saraí Robledo Barragán. Ella es licenciada en educación, maestra en educación, docencia e investigación, maestra en ciencias sociales y doctorante en ciencias sociales en el área de estudios rurales por el Colegio de Michoacán. Ha participado en proyectos sociales, culturales y académicos con niñeces, adolescencias y juventudes en contextos de conflictos armados en México. Además, ha trabajado en proyectos de participación política, promoción electoral y ampliación de los espacios del juego en ranchos, pueblos y ciudades agrícolas. Bienvenida, Diana. Muchas gracias por estar aquí. También nos acompaña Esi Reyes Curi. Ella es comunicadora audiovisual y multimedia de la Universidad de Antioquia, Colombia, licenciada en Ciencias de la Educación y maestra en Tecnologías para el Aprendizaje de la Universidad de Guadalajara, México. Más de una década de experiencia como docente de educación básica, media, superior y superior en el área de humanidades. Bienvenida, Esi. Muchas gracias por estar en este espacio. También se encuentra con nosotros Arturo Ramírez Ruiz. Él es doctorante en Ciencias de la Educación por el Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México.
Es maestro en investigación educativa, licenciado en psicología, especialista en prevención de adicciones y trabajo comunitario. Ha desarrollado acompañamiento juvenil desde los ámbitos educativos, comunitarios y terapéuticos, colaborando con distintas organizaciones de la sociedad civil, así como con instituciones educativas de nivel básico, medio y superior. Sus principales líneas de investigación son la participación juvenil en los procesos de educación comunitaria. Y bien, muchas gracias, Arturo, por estar acá, responder a esta convocatoria. Y bien, vamos a la sección de corto pero sustancioso. Es un espacio en donde vamos a responder una serie de preguntas que nos permitirán comprender qué es lo que pasó en México en estas nuevas elecciones. Y la primera pregunta que les hago a las tres, es: ¿qué impresión nos deja esta apabullante votación histórica del pueblo mexicano? Y además que es la primera vez que dos mujeres se disputan el cargo más importante que pretende llevar las riendas del futuro de esta nación. ¿Qué impresión nos deja esta apabullante votación histórica? Creo que es importantísimo y responde a ese compromiso moral que tiene Morena o que tenía Morena en este momento, en estas votaciones, de proponer el cambio o la revolución dentro de lo que ellos mismos ya han venido teniendo. Entonces, que sea una mujer que renueva ese compromiso, que va a continuar con políticas, pero que da ese voto de esperanza, esa imagen, ese significado, ese simbolismo. Yo creo que animó muchísimo a las personas y a creer que realmente su voto importa y se refleja en su calidad de vida y se refleja en lo que tienen día a día. Entonces pienso que eso fue muy importante para que la gente saliera a votar y se animara a participar en este proceso. Gracias. Sí, Arturo, ¿qué opinas? Coincido mucho con eso. Yo creo que gran parte de lo que nos movilizó a las casillas el domingo pasado fue este hilo de esperanza por ver una ventana abierta, aunque sea pequeña, para tener un escenario distinto en nuestras comunidades, en nuestra vida cotidiana. Aunque si bien también, por otro lado, también está como que la zozobra, la angustia de qué pudiera pasar al tener una mayoría tan aplastante, pero bueno, entre la angustia, la esperanza, las ganas de cambiar, las ganas de participar, yo creo que eso fue lo que movió a la gran mayoría. Muchas gracias, Arturo. Adelante, Liliana, ¿qué opinas sobre este apabullante proceso electoral? Pues yo creo que también fue mucho esta intención de hacer historia, porque sabíamos que de una forma u otra íbamos a tener una candidata en el país. Entonces ese proceso de hacer historia y de reconocimiento de la mujer en este espacio, pues iba a ser, en este espacio tan importante, en esta colocación de las más importantes en el país, iba a ser fundamental. Entonces eso movilizó no solamente a adultos mayores con esta intención de continuar con el proyecto político de AMLO, no también a jóvenes, a mujeres y bueno, muchos grupos activos que coincido con mis compañeros que pues la esperanza es el impulsor de construir historia, una historia diferente, una historia marcada por una mujer. Boris. Vale, gracias Angelito, gracias compañeros por esas respuestas, sobre todo por cuidar los tiempos. Muy bien, se comprende entonces, abriendo la conversación y felices de tenerlos acá, se comprende entonces que la nueva presidenta de México continuará este proceso de la cuarta transformación que inicia el presidente AMLO en este sexenio que termina. Pero pues vamos por el principio de eso de la 4T, Liliana, desde Zamora, Michoacán, para contarles a nuestros compañeros en todo el continente quién es Claudia Sheinbaum y cuál es el programa que logra llevarla a la presidencia de México. Sí, bueno, es una mujer bastante comprometida con los proyectos políticos y de participación académica y sobre todo motivada por la investigación científica. Es una mujer que históricamente pues tiene trayectoria bastante en el activismo estudiantil. Entonces sus procesos, digamos, de incidencia pues han sido también con personas que han estado como en situaciones pues complicadas y en proyectos de investigación para la innovación del país. También es una mujer soñadora y pues bastante literaria. Ella es como perfil, digamos, estaría bien como reconocerlo. Ella es licenciada en física, tiene una maestría en ingeniería energética y un doctorado en ingeniería energética también. Ella es egresada de la UNAM
y pues estuvo en varios procesos de activismo estudiantil. Entonces, como que ella conoce la lucha también social, no solamente, digamos, en textos, sino porque ella ha sido partícipe de estos eventos. Entonces, es una mujer que viene desde una colocación, pues bastante importante políticamente y comprometida, y digamos, que viene a promover esta ensoñación en todas las personas que creemos en su proyecto de país. Vale, Lili, gracias. Una mujer llena de ensoñación, una mujer súper preparada que nos deja como a la Latinoamérica unida y despierta muchas preguntas, y de un poco pensarnos también la profesionalización, si se quiere, del hacer político. Una profesionalización no solo del profesional político, sino una profesionalización, digamos, en sentido social, de tener por lo menos las naciones que representan estos candidatos, que las tengan en su cabeza, que realmente sean, digamos, personas que están en pro desde sus propias disputas iniciales, en el caso de Sheinbaum con la academia, y en sus disputas académicas, cómo viene entonces la Sheinbaum trabajando los procesos de transformación social. Te haría una repregunta, Lili, y es, ¿qué es la 4T? Para que todos en Latinoamérica estemos claros de qué es eso de la 4T. Y pues, qué te ha entendido en este sexenio, ¿no? Por cuarta transformación. Bueno, es creo que el proyecto ideológico y de incidencia gubernamental que ha promovido Andrés Manuel López Obrador, y bueno, donde la prioridad de este proyecto gubernamental y de incidencia política es atender a la población rezagada en materia de salud, promoción de cultura y pues una fuerte incidencia en la independencia de México. Digamos, tenemos Estados Unidos a un lado, entonces no sentirnos dependientes del país de alguna manera, o que nuestras políticas de gubernamentales, culturales, educativas están marcadas por este país. Entonces él vino a transformar, digamos, el bienestar enfocado en el desarrollo humano, y pues está hecho, digamos, el conocimiento que él promueve en el ámbito educativo, por ejemplo, está enfocado o hecho a la medida de los pueblos, reconociendo usos y costumbres, reconociendo las comunidades, los territorios, y haciéndose, digamos, creando esta idea de terruño y haciendo saber que nosotros somos dueños responsables también y comprometidos con nuestros recursos y con nuestros territorios, que no es una educación neoliberal, sino una educación centrada regionalmente. Igual en el ámbito de la salud, como ampliar los lugares a donde llega la salud, o el sistema de salud, que sea cada vez más gratuito. Antes existía el seguro popular, ahora es el bienestar. Entonces, a través de estas instituciones de bienestar, atender diversas situaciones de mejoramiento de la vida de las personas en el ámbito de salud, educativo, fortalecimiento comunitario, y que es algo que yo he visto bastante interesante en este sexenio, es una promoción intensa a la atención de los pueblos indígenas, tanto a su reconocimiento como a la elaboración de textos, a traducir proyectos y a impulsar a personas a través de semilleros creativos con niños, adolescentes y jóvenes, a la promoción de la gestión cultural, bastante la promoción de la gestión cultural, la capacitación, en volverte, digamos, promotor lector, en realizar actividades de fomento cultural con niños, de rescate del territorio. Entonces hay una integración de un proyecto, pero siempre enfocado en estas poblaciones rezagadas. Creo que este es el principio, y lo vimos de manera muy fuerte, por ejemplo, en el estado de Michoacán, con su proyecto de impulso a la vida, al mejoramiento de la vida de los adultos mayores. Nunca había existido un proyecto como lo que es la beca para, digamos, el apoyo de manutención a los adultos mayores, y que estoy segura de que si bien hay personas que se aprovechan de ese recurso, que no lo necesitan, hay personas de verdad que viven con ese recurso, que es para su día, para sus medicinas, para sus rentas, porque no tienen algún ingreso. Sabemos que desde hace años el gobierno venía cortando todos estos apoyos a los adultos mayores, a las jubilaciones, y con esto se amplió muchísimo la calidad de vida de algunos adultos, y alimentaria, de salud, de todos los sentidos. Entonces creo que este proyecto, en resumirlo, es muy complicado, pero trato de englobar los puntos más importantes que se pueden discutir, ¿no?
Entonces, son estas poblaciones marginales quienes viven en los barrios, atención a los barrios a través de estos proyectos de ceibas, de semilleros creativos, incidencia en las calles, de proyectos comunitarios, de gestión cultural, educación, mejorar los libros de texto. De hecho, tuvimos un debate, no sé si recuerdan, Esi y Arturo, muy fuerte de que México era socialista, o sea, unas noticias muy graciosas. Era socialista, digamos, por esta promoción, rescate cultural, pero pues no, o sea, vamos a que los libros de texto estén situados en los aprendizajes de la vida cotidiana. Entonces, este proyecto de bienestar y desarrollo es lo primordial. Vale, Lili, muchísimas gracias. Tremendo panorama nos das, Lili. Creo que bastante profundos para los que no estamos en territorio mexicano. Te agradecemos mucho. Angelito. Gracias, Boris. Arturo, justamente en este contexto coyuntural a nivel global, en donde hay un resurgimiento de las derechas, tanto en Europa como en América Latina, resulta conveniente comprender cómo la 4T, esta forma de gobierno, esta forma de organización del Estado y de las relaciones económicas, cómo la 4T logra ser una política que convence conciencias y se gana justamente los corazones de la mitad de la población mexicana más. ¿Cómo logra convencer la 4T? Pues yo creo que va encaminado a lo que mencionaba esta Liliana. Está este enfoque que, bueno, el presidente Obrador lo hace referencia como primero los pobres, ¿no? Entonces, es digamos, voltear un poquito esto, tiene que ver con la redistribución, pues, de los bienes, de la economía, y voltear a ver un poquito a quienes menos oportunidades tienen. Es cierto que se ha logrado un avance muy fuerte, que ha impactado bastante en los adultos mayores, en los jóvenes también. El programa dirigido de México, a los jóvenes de México Construyendo el Futuro ha tenido una incidencia fuerte, y yo creo que eso es lo que empieza a, digamos, a vincular a las personas con el aparato de gobierno, que creo que es algo que se estaba completamente roto con las administraciones anteriores, que las personas no se sentían representadas, no nos sentíamos representadas, no nos sentíamos interpelados por los proyectos de nación que habían. Si bien creo que hay muchas cosas que cuestionar, creo que sí logran al menos identificarnos e interpelarnos, vernos a nosotros mismos siendo parte de esta nueva política que se distancia en estos sentidos con la cuestión de las políticas de los gobiernos anteriores. Y bueno, dentro de mi ámbito, que es el educativo, creo que es muy claro. La nueva escuela mexicana ha sido muy criticada, pero creo también que sí logra a formar, aunque sea de manera mínima, algunos elementos que nos interpelan y que nos hacen vernos dentro de la política, vernos dentro de los programas que nos salen, vernos dentro del libro de texto. El libro de texto es una ventana para que yo pueda vincular lo que pasa en la escuela con lo que pasa en mi comunidad, y eso difícilmente lo teníamos anteriormente. Entonces creo que son pequeñas ventanas de posibilidad, de hecho nos interpele el programa de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y creo que es eso lo que nos ha llevado a varios a refrendar, digamos, no sé si sea como tal un punto de confianza hacia ello, pero al menos sí refrendar que hay una pequeña esperanza de cambiar nuestras cosas en lo nivel cotidiano de todas las personas, principalmente de las personas que constituyen la mayoría, que son las que están en algún tipo de desventaja social, ¿no? Adultos mayores, jóvenes, niñeces y demás. Pero creo que es eso, la posibilidad de podernos ver interpelados, la posibilidad de podernos ver reflejados en un programa político. Gracias, Arturo. ¿Y cómo ves la continuidad de este programa de la 4T, con las propuestas formuladas por Claudia, también con su estilo personal de gobernar? ¿Qué opinas sobre la continuidad? ¿Se va a llevar a cabo? ¿Crees que hay algún tipo de ruptura, que haya continuidad en el proyecto? ¿Cómo ves el panorama futuro, próximo, Arturo? Pues el planteamiento de Claudia Sheinbaum es continuar completamente con los programas que estableció, con la política que se llaman de los programas de AMLO. Lo manejan pues como construir el segundo piso de la 4T,
como llevar a cabo el plan C. Yo creo que sí hay, digamos, las vías para poder consolidar estos programas, pero también creo que hay la posibilidad de mejorarlos bastante. Nada más que ahí sí es digamos, yo me siento como decía hace rato, entre la angustia y la esperanza, porque también creo que hay muchos espacios donde se puede consolidar más que esta posibilidad de ser interpelados y de vernos dentro de un sistema político, de quedar un poquito fuera, pero sin posibilidad de poder, digamos, accionar de manera contestataria, porque estamos absorbidos por estos programas. Es decir, digamos, en pocas palabras, la angustia de que, bueno, como ya te doy esto, tienes que estar tranquilo, tienes que estar en paz y no puedes exigir más, dado que ya tienes esto que antes no tenías. Entonces, a mí sí, de repente me entra esa angustia, y más por los contextos locales en donde yo estoy. Igual al ratito hablamos un poquito más en ello. Muchas gracias, Arturo. Boris. Vale, Arturo, Angelito, muchas gracias. Sabemos que nuestra compañera Esi es una colombiana que lleva residiendo en México ya más de 10 años, unos 14 años más o menos. Esi, desde tu perspectiva de extranjera, con familia mexicana y educadora en los territorios tapatíos, ¿por qué crees que México se sostiene en el progresismo y por qué el presidente López Obrador logra tener esta acogida tan grande que le abre el camino a una mujer de las calidades políticas y académicas como Claudia Sheinbaum? Bueno, yo creo que está muy ligado a lo que hemos venido hablando desde el principio. Hablar de 4T es mencionar y embarcarse en un proyecto gigantesco. Así como se enuncia 4T, la cuarta transformación, tendríamos que regresarnos un poquito en historia para entender cuáles fueron las tres primeras, cuánto tiempo llevó esa transformación y cuán profunda fue cada una de ellas. Y se hace referencia a la independencia que vivimos varios países de América Latina en cierto siglo, y luego hace referencia a la Revolución Mexicana que se vivió al mismo tiempo o en un periodo de tiempo similar al que tuvimos Primera Guerra Mundial, y luego tuvimos la Reforma. Entonces, Andrés Manuel López Obrador y Morena plantean que su gobierno, que su idea, que su proyecto va a ser tan revolucionario, tan profundo, tan impactante para la sociedad como alguno de esos procesos históricos que acabamos de mencionar. Entonces, para el mexicano que es consciente de ese proceso histórico y que de alguna manera lo piensa, dice, ok, esto va a tomar tiempo, pero va a valer la pena y le va a dar voz, como lo mencionaban Liliana y Arturo, a esas personas que antes ni siquiera sentían que podían participar, que ni siquiera sentían que su voto hacía la diferencia porque no se reflejaba en su vida cotidiana y la desigualdad continuaba y todas las injusticias continuaban, ¿no? Entonces, yo pienso que las personas, algunas están muy conscientes desde el pensar. 4T es una cuarta transformación, es un proceso que lleva tiempo, en el que yo tengo que participar también activamente, y otras personas desde el sentir, desde esa emoción, desde la esperanza, desde el vivirlo, experimentarlo y tener esas figuras que están en el poder con las que sienten que de alguna manera sí están conectando y que sienten que los están mirando y que les están dando esas oportunidades de modificar su rol en la sociedad. Entonces, como extranjera y viéndolo desde afuera, siento que es eso, se siente involucrada la persona que antes estaba completamente al margen, que antes por no tener recursos sentía simplemente que su voz era completamente nula. Yo pienso que el progresismo, la 4T, se está sintiendo, se está pensando y se le está dando ese tiempo, porque las anteriores transformaciones llevaron décadas, cuando no un siglo completo, en mostrar toda una evolución y todos los cambios que podemos palpar ahora los ciudadanos mexicanos y quienes estamos aquí residiendo en este país. Vale, sí, en ese sentido que hablas de todo el proceso revolucionario, digamos, de los tres primeros momentos históricos en México y la propuesta de Morena como una especie de cuarto momento, si se quiere, revolucionario del siglo XXI, ¿qué vendría entonces con Claudia Sheinbaum para la 4T, para esa cuarta transformación o esa cuarta revolución, si se quiere?
Pues es eso, es consolidar eso que ya iniciaron en este sexenio, no solo hablando de lo material, de las obras, sino de ese cambio cultural y de que las personas que habían estado en esa posición de liderazgo, teniendo la última palabra, que ahora les incomoda tanto que haya otra línea, que haya otras voces, sepan que sí hay un cambio verdadero. Entonces es de la parte material, es desde lo cultural, es desde el hacer, el pensar, el sentir. Pienso que Claudia Sheinbaum tiene toda esa responsabilidad de continuar con los pilares establecidos por Morena y dándoles enfoque a lo que se siente ahora y se ha utilizado incluso como ataque contra el partido y contra ella, que son las deudas del presente gobierno, ¿no? Y el tema de educación, el tema de salud, de cómo se están moviendo las inversiones y que se comience a ver cómo esas millones de personas que han logrado tener un estilo de vida, una calidad de vida digno, que lo mencionaba Liliana, ¿no? Y que claro, va a haber personas que se aprovechen de los recursos, que se están distribuyendo de manera diferente, pero que sí hay una parte de la población que lo está aprovechando y que si esto no hubiera sucedido, si este cambio no se hubiera dado, seguiría estando al margen, como lo mencionábamos. Entonces, siento que Claudia tiene esa gran responsabilidad de ser esa presidenta que no solo fue elegida con el corazón y con la emoción, con la pasión de seguir a un partido político o por ser heredera política de alguien que inspira todo eso, ¿no? En las personas, sino que tiene ese trabajo grandísimo de los siguientes 6 años, demostrar también que su formación científica, su formación como académica, su experiencia administrando lo público, nos sirva como país y nos permita ver realmente que hay una cuarta transformación para la nación mexicana. Vale, sí, muchas gracias. Vamos a otra sección de nuevo de respuesta en un minuto para los tres. Angelito, ¿verdad? Sí, muy bien, pues ahora algo que se identificó durante todo este periodo de larga campaña fue que tanto representantes y funcionarios del Instituto Electoral como ministros, también diferentes grupos empresariales, así como sobre todo medios de comunicación y periodistas de un amplio grupo de la clase media, se convirtió en una oposición con una narrativa confrontativa y bastante fuerte hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y esto se puede ver como una fuerza desafiante y también como una de las principales amenazas que tiene justamente la consolidación de este proceso del segundo piso de la cuarta transformación. En ese sentido, yo les quisiera preguntar, quisiéramos saber su opinión sobre cuáles son las amenazas en los ámbitos institucionales, en el ámbito político, en el ámbito económico y en las diferentes esferas de la sociedad civil que pueden limitar la continuidad de este segundo piso de la cuarta transformación. ¿Qué es lo que ven, Liliana? ¿Qué puedes visualizar como una amenaza? Pues yo comenzaría con un tema primordial que no hemos abordado hasta ahora, que tiene que ver con cuestiones de seguridad. Tuvimos unas elecciones muy complicadas. Hubo bastantes precandidatos y candidatos asesinados, y entre ellos niños, niñas y adolescentes que estaban en meeting, en reuniones. Y bueno, hubo muchas amenazas hacia las personas. Hay, digamos, otra sombra dentro del Estado mexicano. Hemos hablado como de la parte muy bonita del proyecto de AMLO, pero él en su estrategia de seguridad, al decir abrazos no balazos, que no fue lo que hizo, por ejemplo, Felipe Calderón, expresidentes, y Enrique Peña Nieto, donde era sacar el ejército, militarizar las calles. Entonces, fue otra estrategia diferente a través de la Guardia Nacional, pues mantener esa precaución, pero siguen estos distintos órdenes y promotores del miedo y grupos armados que hacen que la situación del país de verdad esté muy tensa. Sea muy tensa. En ese sentido yo lo vería como una desventaja, un reto que tiene que asumir la nueva candidata en materia de seguridad, de cómo ir promoviendo. Otro reto sería lo que mencionaste ahorita, Ángel,
la parte de la situación del país en tensión, o sea, como esta minoría privilegiada, la mayoría de estas personas que están hablando en contra de AMLO, pues son minorías privilegiadas que antes no pagaban impuestos, evadían, hacían empresas fantasmas. Ahorita hay un poco más de seguimiento en la parte de fiscalización, entonces para ellos les afecta bastante porque ellos tienen bastante propiedades, rentas, negocios. Entonces, wow, o sea, AMLO es malísimo, está dando nuestro dinero al pueblo. O sea, es una distribución, esta parte progresista que hablaban hace rato, es una distribución de los recursos de alguna manera para que también estas minorías en desventaja pues tengan ciertos privilegios. Esta sería la segunda. La primera, como les digo, esta parte profundamente golpeada de México en materia de violencia, y una parte muy importante que es el seguimiento que le he dado a los reconocimientos feministas de los grupos feministas, con las expectativas de cumplir con estas demandas de cómo trabajar esta parte de que México es un país bastante feminicida, cómo ir trabajando esta parte y que Claudia también se asuma este compromiso feminista. Entonces, es un gran reto que lo veo en parte de desventaja porque pues hay situaciones emocionales, de trabajo de sanaciones de masculinidades y de varios procesos que pues son a nivel personal. Entonces, ¿cómo van a atender esas partes a nivel personal que impactan en que existan diferentes feminicidios en casi todo el país, entre relaciones? Entonces, ¿qué se va a promover ahí? Yo lo veo como una desventaja. Entonces, digamos que las esperanzas están situadas en colocaciones distintas entre las feministas, entre los grupos educativos, en salud, en materia de derechos. O sea, hay una gama bastante amplia, como nuestro país es tan diverso en cuestión multicultural, en cuestión étnica, en cuestión diversa, de diversidades. Pues yo creo que cumplir como toda esa gama de expectativas y de escenarios distintos que cumplir es otro reto para nuestra presidenta electa. Entonces, ¿cómo ir construyendo el hacer historia, en construir pues esta cuarta transformación en una sociedad totalmente digitalizada o bastante expandida en la parte digital? Y otro reto que le veo bastante fuerte es cómo van a tomar, pues ahora hay como bastantes sombras entre que el PRI, muchos que eran del PRI ahora están en Morena y son senadores. Entonces, la colocación excesiva del PRI con personas que no vienen de un partido donde hay ciertos intereses de poner, como decíamos hace rato, el desarrollo humano y el bienestar de los más rezagados como principio. Entonces, son una serie de puntos que creo que puedo resumir estas desventajas que tiene el panorama de ir implementando su política del segundo piso de la 4T de Claudia. Gracias, Liliana. Esi, ¿qué opinas? ¿Cuáles son las principales amenazas? Bueno, yo quisiera conectar algo que ya ha manifestado Arturo y que acaba de decir Liliana, el tener tanto poder, el haber ganado tantas cosas en esta última contienda electoral, le da una gran responsabilidad que puede inclinar la balanza de una manera negativa. ¿Y por qué? Uno, por lo que comentaba Liliana acerca de, bueno, lo llamaré entre comillas contaminación, ¿no? A Morena están llegando muchísimas otras personas que hacían parte de otros partidos, que tenían otros ideales, que buscaban intereses diferentes o que hacían parte simplemente de esa misma línea que había gobernado a México durante años. Entonces, el hecho de que hoy el mapa de México esté de color guinda, que esté con más cargos públicos, incluyendo los que deciden, aprueban las leyes, sean de Morena, pues de alguna manera nos crea esa incertidumbre, porque no nos garantiza que lo que se elija tenga ese principio rector, ese pilar, esa clave de Morena de poner primero a quien no había sido escuchado, quien no había sido tenido en cuenta, porque tenemos aquí a estas personas de otros partidos que quizá van a comenzar a perseguir sus intereses. Entonces yo creo que allí está un reto grandísimo el demostrar cómo manejar ese poder que están recibiendo, esa confianza que están recibiendo del votante con estas otras personas que están llegando de otros partidos y con otros intereses a la corriente de Morena. Gracias, Esi. Arturo, ¿qué opinas sobre eso? Yo creo que me sumo a los elementos planteados por mis compañeras. Y veo yo dos elementos que pueden poner en riesgo el proyecto. El primero tiene que ver con esto que decíamos,
de cómo, más bien, cómo va a responder Morena a las alianzas que tuvo que hacer para conseguir esta mayoría tan predominante. Aquí en el Estado de México, se le suma, como en todo el país, se le sumaron personas que provenían de otros partidos políticos, pero no cualquier personas. Aquí en el Estado de México se le sumó Erubiel Villegas, que fue exgobernador por parte del PRI, apoyó también a Alfredo del Mazo, apoyó en los últimos días a Alejandra del Moral, que era la coordinadora de todo el Estado de México del PRI, quien operó el fraude electoral a favor de Alfredo del Mazo, quien dirigió el cártel inmobiliario en esta parte norte de la zona metropolitana. Entonces, no son cualquiera los que se están sumando o los que están declinando a favor de Morena. Entonces, ¿de qué manera Morena va a responder a esos compromisos que estableció a cambio de esos apoyos? Porque yo creo que el riesgo está en que por cumplir con estas alianzas, con estos compromisos, se vaya cerrando la puerta a la participación de la ciudadanía. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Aquí, en mi contexto, en mi municipio, es Tultepec, Estado de México, estamos al norte de la área metropolitana, está muy cerca, estamos a 10 minutos del nuevo aeropuerto del AIFA, el cual el proyecto, en lo general, yo estoy a favor en muchas cuestiones, pero en la manera en que aterrizó de manera, digamos, local, contextual aquí, fue un caos. Entró la Secretaría de Desarrollo Territorial y con la excusa de hacer mejoras a la infraestructura urbana para soportar la cercanía con el aeropuerto, por ejemplo, demolieron la plaza central de nuestra comunidad. Ustedes podemos saber lo que significa el centro de un pueblo para la comunidad. Entonces entraron, tumbaron todo, hicieron una plancha de concreto con 3 jardineras y dos palmeras, en los pocos espacios naturales, porque estamos dentro del área metropolitana, pero estamos en los límites, pues somos como que un pueblito dentro de la gran ciudad. Entonces, los pocos espacios naturales que había, pues se tumbaron porque hay que hacer nuevas calles, nuevas avenidas grandes que soporten el tránsito, que van a ir a dar a las estaciones del tren suburbano que conecta con el aeropuerto. El tema del agua, ya nos estamos quedando sin agua. Antes aquí el agua no era un problema, teníamos una buena región del agua, pero ahora el agua se la están llevando para el aeropuerto. Entonces, vemos ya, digamos, en mi contexto, en lo micro, vemos que el desarrollo de la 4T, pues también está con algunos elementos cuestionables. En este caso, quien ganó la elección para el ayuntamiento municipal es la 4ª vez que ocupa el puesto. Ya lo hacía con el PRD, ahora lo hace con Morena, es la 4ª vez que va a ser presidente municipal y ya fue 2 veces diputado federal y 2 veces diputado local. Entonces vemos cómo, digamos, yo lo veo como que lo que está pasando aquí en mi comunidad, el riesgo de lo que está pasando ahora, empezando a pasar a nivel federal, que pueda dirigirse hacia este escenario que yo tengo ahora a nivel local, donde la participación es abierta y es bienvenida siempre y cuando seas de Morena. Si tu iniciativa es de otro partido, o en nuestro caso, que no somos somos apartidistas, no pertenecemos a ninguna afiliación política, pero nos interesa participar en algunas cosas, entonces la participación es restringida y marginalizada. Entonces, sí hay apertura a muchas cosas, sí se puede participar siempre y cuando se esté dentro de la estructura. Y lo que decía, el riesgo que a mí se me hace grande es que la participación se vea cada vez más limitada porque hay que cumplir con esos otros compromisos que adquirieron, con esas alianzas que requirieron hacer para sostener esta gran mayoría ahora en las votaciones. Entonces, yo creo que el principal riesgo está en esos dos lados. En qué va a significar cumplir los compromisos que hayan adquirido con sus alianzas y en la disminución de los escenarios de participación de la población en general. Vale, Arturo, gracias. Tremendo panorama nos dan los tres. Ahí me sumo. Quisiera pegarme a una pregunta que digamos que empieza a rondar respecto a lo que mencionan, la responsabilidad política, digamos, del poder acumulado por Morena en estas elecciones. Y pienso la dificultad que presenta un poco el ser ciudadano sin filiación política, que acaba de mencionar Arturo y que mencionaron las compañeras. La dificultad que presenta también para Morena
digamos, no responder a exigencias, necesidades o incluso propuestas de ciudadanos que no pertenecen necesariamente a su partido, sea porque pertenecen a otros o porque están en otras líneas, incluso de miradas incluso apolíticas, si eso pudiese existir, o tal vez miradas más autogestionadas, comunitarias, etcétera. Entonces, la pregunta va en este sentido y es cómo poder llegar, digamos, a rasguñar, a tocar las puertas de ese poder acumulado por Morena. ¿Ustedes cómo lo ven? Si es posible, ¿cómo puede ser posible? Para que los proyectos de las gentes que de pronto no hacen parte directamente del proyecto político, pues sean tenidos en cuenta. No sé, de pronto Esi o Arturo, voy con Arturo que me engancho de su comentario. Pues yo creo que aquí también tiene que ver con que asumamos nuestras responsabilidades como ciudadanía, ¿no? O sea, es decir, creo que sí, simplemente que luchemos por nuestros espacios de participación. Yo creo que eso es esencial y creo que es donde podemos comenzar a, digamos, y aludiendo al espacio en el que estamos, tenemos que comenzar a construir esas red de tibas, ¿no? Es decir, de personas que no importa si tengo filiación política o no, o si soy a una filiación política contraria a la mía, o si soy una religión distinta a la que soy yo, o si no tengo religión, o qué sé yo, pero que fortalezcamos nuestros espacios de participación cotidiana y creo yo también que es esencial que lo hagamos desde las niñeces y las juventudes. En el caso de la experiencia que yo he desarrollado, creo que las niñas, los niños, las jóvenes, los jóvenes, nos están poniendo de frente una serie de alternativas que están pensadas desde su ser, desde su pensar, desde su sentir, y que se distinguen de nuestras lógicas autocéntricas, pero muchas veces en los escenarios más cotidianos los cancelamos. Entonces, los invisibilizamos. Entonces, yo creo que es fortalecer esta participación ciudadana, es como dicen desde el sur, ¿no? Es construir ese nosotros, y creo que ese nosotros lo tenemos que empezar a construir, desde mi experiencia al menos, a partir de lo que nos están diciendo las niñeces y las juventudes. Vale, Arturo, muchas gracias. Esi, ¿cómo lo ves desde un estado tan complejo como Jalisco, que sabemos que ha sido el estado, digamos, tal vez más conservador o uno de los estados más conservadores dentro de la movida política en México, que incluso hasta hace un día todavía creo que era una de las gobernaciones que precisamente no ganaba Morena? ¿Cómo lo ves dentro de digamos, de esta movida política, las dificultades, sobre todo en un estado como Jalisco, para llevar adelante los procesos de la 4T? Pues coincido con lo que mencionaba Arturo, es seguir defendiendo esos espacios de participación, aun cuando en ciertos estados, ciertos territorios, eso implique poner en riesgo la vida, ¿no? Y sabemos que en varios de los estados de la República Mexicana tenemos ese tema de, como lo refería Liliana, de la seguridad, que es algo palpable y que es algo que sí se está viviendo, pero remitirnos a esta parte de educación, de comenzar con los niños, de comenzar con los jóvenes, hacer valer esos procesos democráticos, de escuchar su voz, de enseñarles a participar, a tener ese pensamiento crítico. Creo que tenemos un avance en ese sentido, el trabajar por proyectos, el dar un poco más de autonomía a maestras y maestros para que realicen esos procesos con ellos e ir creando esa cultura y esa conciencia. Es muy, muy difícil por la parte que mencionaban, la línea conservadora que hay en ciertos estados. Aquí gana la gobernación, la gobernatura, otro partido diferente a Morena, y se siente en el ambiente, ¿no? Sí está esa parte de, estamos como fuera de la línea y qué va a pasar, y sí hay que recontar los votos o no, pero hace parte de todo esto que hemos estado mencionando. Sumarse a la tendencia general, pero teniendo ese cuidado. Esa tendencia debe obedecer
al objetivo de la cuarta transformación, que debería redundar en beneficios, en calidad de vida, en dignidad, en integración, en participación para todas las personas que viven en este país. Vale, sí, gracias. Lili, yo quería hacer una pregunta y es que sabemos que una de las disputas más fuertes que se dieron fue en el orden mediático. La política como tal hoy es mediática, ¿no? O sea, sin medios no hay política en el panorama del siglo XXI. Y quería de pronto preguntarte un poco sobre los estilos. Sabemos que el estilo de un Andrés Manuel es un estilo paciente, pausado, que nos tuvo entretenidos durante 3 y 4 horas en las mañaneras. Y bueno, sabemos que eso generó, digamos, una confrontación muy interesante con los medios hegemónicos en México. ¿Qué viene con Claudia Sheinbaum? ¿Qué podemos ver un poco desde la personalidad de Claudia Sheinbaum en esa disputa político-mediática? Pues creo que va a ser totalmente distinto porque el proyecto de AMLO pues es un proyecto de vida. Entonces, él no solamente pues compartía lo que se estaba haciendo en materia de salud, de educación, cada día era una nueva exposición. Entonces, la intención de las mañaneras, por ejemplo, era que a través de este espacio en el que la gente se va trasladando a su trabajo, a la escuela, así pudieran escuchar qué hay de nuevo en materia de salud, qué nuevas implementaciones se van a hacer y así. Pero también había como ese tacto de la personalidad de él, qué libro recomendaba, alguna que otra cosa que pues era también como un espacio como de risa, ¿no? También algunas cosas que decías, ay, qué señor tan curioso. Entonces, esa sensación de lo que te transmite las emociones, creo que con Claudia es muy distinto. Ella es una persona muy recta, o sea, su postura, su cuerpo, su corporalidad, al hablar en público, ella es como muy, digamos, muy racional, también tiene que ver mucho su formación, la formación más, digamos, como de ciencias de física, mecánica, entonces, energía. Entonces, sí tiene mucho que ver su formación en la forma como ella va a proyectar. Entonces, siento que sí, no sé si mis compañeros de acá de México escucharon su discurso cuando fue su cierre de campaña, pues sí fue muy preciso, iba punto por punto señalando la manera en cómo iba a seguir, es un orden muy coherente a comparación de los contrastes de lo que veníamos escuchando de las oposiciones, que a veces pues se convirtió lejos de ser un proyecto de gobernación, se utilizó como memes. Entonces las redes sociales estaban llenas de memes de esta candidata. Y bueno, eso también es un juego mediático, o sea, cómo te conviertes en la burla nacional, pero también eres parte de un partido. Entonces, ¿qué juego, qué informaciones está diciendo ahí? Entonces hay que burlarnos de esto, que es diferente a lo que va a ser. Entonces ya todos sabíamos que iba a pasar. Entonces los medios, sobre todo las redes sociales, ocupan un lugar muy importante en la fuerza política. ¿Qué pasó en el caso de Nuevo León? Pues a través de redes sociales consiguieron mucho la gobernatura, ¿no? Mucho ser influencer, o sea, de saberse el poder que tenemos dentro de esto, se tiene dentro de estos espacios, la incidencia de decir, bueno, yo me maquillo, yo hago el ejercicio en mi familia, o sea, tantas cosas que se proyectan ahí, que es una información de logos que debemos cuestionar como ciudadanos. En este ejercicio de participación ciudadana, con niñas, niños, adolescentes, que bien lo decía mi compañero, Arturo, pues también es muy importante ver qué se está jugando en estos metadiscursos, en estas campañas mediáticas y cómo irlo problematizando como ciudadanos. A ver, ¿qué me quiere decir esto, no? Por ejemplo, hace rato hemos estado hablando como, ¿qué es esto de la cuarta transformación? ¿Qué nos provoca? ¿Cómo México va a ir haciendo historia? Y una de las palabras que más nos resonó fue esperanza. ¿Y cuál es el logo de AMLO o de esta política? La esperanza de México. Entonces, hay un sentimiento que se está provocando en cada una de las palabras que se están promoviendo en estos discursos gubernamentales, que hay sentimientos que nos provocan. Entonces, nos provocan, nos convocan y nos hacen repensar. Creo que tiene mucho, bueno, con este breve comentario cierro, la forma en cómo vamos participando como ciudadanos, incluso en redes sociales. El Día del Niño, estuve en un evento en Ciudad de México donde niñas, niños y adolescentes de un grupo de participación política aquí en México, de la Red por los Derechos de la Infancia,
cuestionaron a los candidatos y candidatas a jefaturas de la Ciudad de México sobre sus proyectos. La verdad es que todos subestimaron bastante, o se les reconoció a algunos de ellos, su adultocentrismo, y subestimaron las preguntas que los niños les harían. Entonces estaban impactados de que los niños les preguntaron cómo van a hacer que esta ciudad sea jugable, cómo van a hacer que esta ciudad tenga mejor calidad de aire, porque es lo que necesitamos para construir una mejor vida, y es lo que exigimos como ciudadanos, como niños, como futuros votantes. Entonces, como que esta parte... digamos que de tener las redes sociales al alcance, pues los niños a través de Reels, a través de redes sociales, de YouTube, de canales, ellos aprenden también sobre lo que se está construyendo en materia política. Y estos niños no solamente estaban, digamos, en un salón, sino también había gente conectada. Entonces tú puedes estar también ahí compartiendo tus comentarios, escribiendo, preguntando. No te sientes fuera, estás dentro, estás conectado. Entonces creo que es un ejercicio de reflexividad muy, muy importante, el hacer extensiva la vida política en los medios digitales. Gracias, Iliana. Y bueno, para finalizar, es una pregunta que les realizamos a los tres. Según sus perspectivas, ¿cuáles van a ser los impactos de esta nueva presidencia progresista en América Latina? No sé, la verdad para mí es una pregunta complicada, precisamente porque hemos sido educados de una manera en que nos visualizamos de maneras muy separadas entre los pueblos que conformamos América Latina, ¿no? Las lógicas bajo las cuales yo fui educado me distancian, por así decirlo, ¿no? Y en un hacer, digamos, ya de los últimos años, pues trato de reencontrarme, pero sí encuentro una visión muy fragmentaria desde México. No sé si en general con todo, por lo menos de mi experiencia, es complicado, es difícil tener escenarios donde nos vinculemos con los otros países de América Latina. Entonces, de entrada para mí es complejo responderlo, pero pensando en esta última experiencia, en estos últimos años donde he encontrado eh, compañeras, compañeros como ustedes, con quienes hemos dialogado un poco o un mucho, que hemos visto que hay pues muchas cosas que nos hermanan, que más que diferenciarnos, pues nos vinculan, que nos entrelazan, que nos interpelan. Entonces, pensando en eso precisamente, creo que es muy importante nuestro actuar como ciudadanos, la forma en que participemos dentro de esta estructura estatal, gubernamental, cómo nos vamos a insertar en ella, cómo nos vamos a relacionar con ella, y creo que eso sí pudiera ser un referente hacia nuestros países hermanos de América Latina. Entonces, creo que tenemos que construir, fortalecer, crear nuevas formas de participación, y creo que esto es lo que pudiera ser un referente hacia los demás. Gracias, Arturo. Si regresamos contigo, se me cortó la comunicación hace unos minutos. Lo que quería decir es que el hecho de que en México continúe un partido progresista, que se le dé espacio por primera vez a una mujer para gobernar, confiando plenamente en sus capacidades, es un mensaje claro para todos los países de América Latina, y depende mucho de cómo se aproveche esa oportunidad, que es lo que hemos estado platicando durante el programa. Pero creo que sí es algo importante, sí vamos a estar siendo observados y sí se va a plantear una dinámica entre los diversos gobiernos que tenemos en este momento en los países de Latinoamérica. Gracias, Ceci. Liliana, ¿qué opinas sobre esto? Pues a mí me parece bastante adecuado, digamos, para el contexto de México, porque sin esta idea progresista de apoyo, de gestión gubernamental, de hacer presente la figura del Estado, pese a que cada vez es menos visible en algunos países, creo que se volvería un caos México. Y sobre todo para las empresas y las inversiones extranjeras que están en el país y específicamente en Michoacán. No me imagino cómo
sería sería más armónico sin la agroindustria, de exportación de berries, de aguacate, producciones que deforestan totalmente los bosques, pero no me imagino en qué más se podrían colocar laboralmente porque no hay otras condiciones laborales de existencia. Entonces yo creo que México sí está inspirando a muchos países de Latinoamérica, en el caso de Venezuela, en el caso del reconocimiento continuamente de Colombia, también como países hermanos, en cuestión gubernamental, creo que es algo muy importante. Y no sé cómo nos veríamos con el caso que está pasando o padeciendo bastante fuerte liberal como Argentina. Entonces, Argentina venía en un pico muy profundo en materia económica y llega un presidente como, pues, bastante extraño, por no decir otra palabra, cambia totalmente, bueno, vamos a cerrar las políticas, cero bienestar, cero educación, cero ministerio de las mujeres, o sea, toda esta transformación de esa lucha que hicieron después de tener procesos de dictadura tan fuertes. Entonces, a mí me parece muy deshumanizante, o sea, muy deshumanizante ese caso. México está tratando de reconstruir ese tejido que por muchos años, pues también perdió en esta guerra, digamos, contra el narco o en el régimen del PRI, que sí había un acompañamiento, digamos, del Estado en materia de salud, educación, pero no como ahora, ¿sabes? Desde las comunidades, reconociendo, priorizando los territorios, los pequeños espacios, los pueblos originarios, los grupos intergeneracionales que en desventaja, como los adultos mayores, que yo insisto que es algo que transformó totalmente la forma de hacer gobernanza. Y bueno, pues estamos a la expectativa, seguimos con esta, como dije hace rato, con esta palabra de esperanza y pues deseando que lo que se venga sea en bienestar, de humanizarnos más pese a estas tragedias de violencia que a veces padecemos. Muchas gracias, Liliana. Boris. Vale, gracias Liliana, Angelito, Arturo, Esi. Muy ilustrador todo lo que, digamos, ustedes nos ponen en el panorama. Yo pondría algunas apuntes como de conclusiones. Hay uno muy importante, empiezo de lo último hacia adelante, y es, digamos, la necesidad que se va presentando, sobre todo en todo el continente, yo creo que a nivel planetario también, viendo el ascenso de las derechas, sobre todo hacia el continente europeo, y es esa necesidad de fortalecer la participación ciudadana con nuevas formas de hacer política, nuevas formas de aterrizarnos como sujetos políticos. Y bueno, en ese sentido, es importante algo que ustedes mencionan, que es digamos, el énfasis en la niñez, en la juventud, que siempre, digamos, los adultos los hemos visto tal vez como sujetos sin digamos, unas concreciones críticas de existencia. Y lo que mencionaba Liliana me pareció bien importante, también el énfasis que hizo Arturo en la niñez y en las juventudes, mirarlas, digamos, como estos sujetos políticos. Y pensaría en una conclusión en ese sentido. ¿Qué tanto le está apostando la 4T? ¿Qué tanto le está apostando el programa del segundo piso de Claudia Sheinbaum, digamos, al trabajo de fortalecimiento político también para jóvenes, por un lado, para niños y jóvenes? Y qué tanto, digamos, desde sus territorios estamos viendo el avance y las formaciones políticas con sujetos nuevos, con sujetos jóvenes, con nuevas bases, con procesos diferentes, procesos como los del sur de México, en los barrios también, en las distintas periferias o en las centroperiferias. ¿Qué tanto estamos viendo de ello? Esa sería de pronto mi última pregunta en torno a una gran conclusión que agradezco ustedes mencionen y pongan en el tablero la juventud y la niñez. ¿Qué tanto entonces se está transformando la política para los nuevos sujetos políticos? Arturo.
Bueno, yo creo que es esencial lo que mencionas, el voltear a ver lo que se está haciendo en otras latitudes. En este caso, por ejemplo, no sé, hablábamos de la cuestión de eh, lo bonito de la 4T en cuanto a la educación, ¿no? Pero si volteamos a ver hace unos días, en la Ciudad de México, al magisterio oaxaqueño reprendido por la policía capitalina, la policía del Estado de México, digo, perdón, de la Ciudad de México. Entonces, ¿cómo existen otros escenarios de lucha? Existen otros escenarios donde se están generando propuestas muy interesantes y creo que aquí en el país, al menos en materia educativa, que es lo que conozco un poquito más, lo que se está generando a partir de las educaciones populares en Oaxaca, por ejemplo, tienen un montón de cosas que podríamos retomar, o no retomar, sino contextualizar en otros escenarios y generar nuestras propuestas propias, pero creo que sí, me parece muy, muy importante abrir el panorama a las otras participaciones que se están generando, y no nada más en México, ¿no? Como hemos estado platicando con ustedes con compañeros pues de otras latitudes, y creo que el permanecer abierto en ese sentido es esencial en todo este proceso. Gracias, Arturo. Liliana. Pues yo lo veo como sobre todo en los barrios, pues se abrió un proyecto que se llama Ceibas, que son como espacios donde niñas, niños, adolescentes y jóvenes que no asistan a la escuela puedan tener talleres que les ayuden, digamos, a amortiguar sus emociones, a trabajar aspectos del deporte, arte, cultura como promoción, y la mayoría son totalmente gratuitos. Otra parte que están promoviendo son como las universidades Benito Juárez, donde no hay un costo como alto, puedes estudiar, buen nivel educativo, los docentes que están ahí casi siempre son formados, digamos, en investigación. Hay mucha, digamos, hay mucho rubro de incidencia para que la educación se reconvierta en un proyecto de vida. Yo creo que Arturo, que trabaja también con niños y no me van a dejar mentir, que la escuela ya no siempre es un proyecto de vida para niñas, niños y adolescentes. Entonces es muy complicado que ellos digan, sí, yo quiero estudiar esto para lograr esto. No, o sea, de la manera más rápida que consigan una colocación digamos, social y económica, pues es la mejor, es la vía. Yo quiero ser influencer, quiero ser TikToker, o sea, como que los sueños muy fáciles. Entonces, la escuela ya no resulta un proyecto, mucha deserción, después el proceso de pandemia. Entonces, lo que hizo AMLO, pues fue esta parte de los CEIBAS, que les digo que son como habilitar pequeños parques, espacios, construir salones y dar pues clases. Es como un medio de acercamiento totalmente para el fomento cultural, para el fomento del bienestar social, perdón, y para el fomento cultural son los semilleros creativos. No sé si hay ahí en tu comunidad también, Arturo. Los semilleros creativos, que son como estos espacios donde niñas, niños, adolescentes y jóvenes reconstruyen a través de fotografías, de teatro, de arte, de danza, pintura, todas las expresiones, digamos, artísticas, y que se pueda incidir y que sean totalmente gratuitas en espacios como Casas de la Cultura, Centros Regionales de Arte, casonas, o sea, todo este fomento e impulso pues al mejoramiento del bienestar, que no solamente tiene que ver con el ámbito de la salud educativo, sino como en los barrios, en las comunidades, y también llevar talleres, teatros, que es algo que pues que he visto mucho en la capacitación de gestores culturales, como fomento a crear gestores culturales que incidan, que se comprometan, que no necesariamente tengan que redituar, pero que existan asociaciones que construyan asociaciones barriales o regionales que los acompañen. Por ejemplo, yo con un grupo de amigas, un grupo de amigas y yo formamos un espacio que se llama Maroma, Observatorio de Niñeces, Adolescencias y Juventudes, donde damos seguimiento y realizamos actividades a niñeces en contextos de violencia en las ciudades, en la ciudad metropolitana de Guadalajara, Jalisco y Yoacan, Michoacán. Entonces, Yoacan con niños en contextos de muerte recurrentes, es decir, en barrios donde por lo menos han presenciado una o tres muertes en
en los últimos 2 años. Entonces, como ir amortiguando estas violencias y encuentras programas, encuentras espacios como el Ceibas, como los semilleros creativos, donde te puedes ir adaptando, colocando, armando comunidad para construir y mejorar y aprovechar también algunos recursos gubernamentales para incidir en pequeñas regiones, pequeñas periferias, en ranchos, pueblos y ciudades marginales. Gracias, Lili. Desde Guadalajara, ¿qué conclusión podríamos tener respecto a esos procesos, digamos, alternativos, procesos populares, procesos que están teniendo en cuenta los niños, las juventudes? Tú que también estás en el ámbito de la educación, ¿qué conclusión podríamos tener allí? ¿Qué procesos has visto que se están llevando a cabo desde tu estado? Bueno, yo sí veo chicos, jóvenes desde preparatoria, universidad, más interesados en esta participación, más interesados en dialogar, en proponer, porque saben que de alguna manera pueden ser escuchados. Y en cuanto a los niños, creo que hay una ventana, lo mencionaba Arturo al inicio, se abre una puerta, y tuve un comentario de una alumna de 8 años y me dijo: ya no voy a hacer historia por ser la primera presidenta de México, ya hay una primera presidenta, pero ahora tengo que hacer historia siendo la mejor presidenta, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un punto interesante, mantener viva esa chispa, ese interés de nuestros niños, de nuestros jóvenes, que son las generaciones que van a seguir decidiendo, que sepan que es importante la democracia, pero en el ambiente general los veo más participativos, los veo más interesados. Si bien esto de las redes nos llena de muchísima información, nos lleva a veces a ridiculizar ciertas posturas, a creer que nuestra opinión es la que más vale, a sumarnos a corrientes que en realidad no aportan mucho, también le quitó cierta exclusividad a los medios masivos de comunicación, y tenemos otros espacios en donde informarnos, en donde conversar, por ejemplo Entonces, creo que sí es muy valioso que dentro de estas alternativas que se están dando para la comunicación se escuchen nuestras voces, sigamos participando, y desde el quehacer de cada uno, en mi caso con niños de primaria, de secundaria, seguirles motivando y seguir enseñando esas formas de participar tan activas. Ahora que mencionaban estos gobiernos de extrema derecha, tenemos que participar para protegernos, para prevenir que nos vayamos a los extremos, porque pues, la historia nos demuestra que ahí es donde como humanidad hemos fallado y quizá retrocedemos en lugar de avanzar. Gracias, Ceci. Gracias, compañeros, por ese panorama. Angelito, tu análisis de cierre. Bien, pues muchas gracias. Me parece que ha sido una conversación muy interesante, que muy rica en cuanto a ideas, muy rica en cuanto a análisis, y considero que hay todavía mucho que aprender dentro de este proceso político, este proceso democrático, esta forma en que se está reestructurando el Estado en México, ¿no? El poder social también, cuál es el papel del poder social. Y bueno, yo creo que parte de lo que aquí se analizó es que justamente el próximo gobierno, la próxima presidenta, trae bajo una carga muy importante, y esa carga es la esperanza de millones de mexicanos que depositaron en ella justamente una esperanza de darle continuidad a este proyecto con un componente importante social, ¿no? Sin embargo, hay desafíos importantes que tienen que ver con justamente tratar de disminuir lo que se denomina la polarización del país, también tratar de erradicar a través de las políticas sociales el fortalecimiento del Estado de Derecho, también de nuevas políticas, tratar de erradicar la inseguridad, ¿no? Que es un problema latente prácticamente en todos los estados de la República. Y bueno, la educación como un elemento clave, ¿no? La educación como un elemento de cambio cultural, especialmente de las infancias, de las juventudes, con la finalidad de darle forma a una nueva sociedad en donde también tenga menos espacio el individualismo que se ha venido incorporando a rajatabla con el modelo neoliberal que ha imperado a nivel global.
también con un interés más profundo al mundo de la política, una visión crítica a las relaciones entre los diferentes sectores de la sociedad. Creo que la educación y el trabajo con las infancias, también el trabajo colaborativo, el trabajo comunitario, la organización social juegan un papel central dentro de este proceso. Entonces, México se presenta, ¿no? Además de ser en México, la presidencia próxima presenta grandes desafíos, va a tener importantes retos, trae bajo sus espaldas las esperanzas de millones de mexicanos y también se presenta como un faro en América Latina y en los países del sur global, en donde es posible ir caminando hacia la construcción de otras formas de hacer política, de otras formas de organizar a la sociedad a través del Estado y avanzar hacia el desarrollo justamente de agendas orientadas al bienestar. Pues muchas gracias por su colaboración, gracias por su presencia, por el tiempo y bueno, Boris, te doy la palabra. Gracias, Angelito, gracias, compañeros. Este es el programa de México después de las elecciones, Haciendo Historia. Latinoamérica Unida y Despierta, ya sabemos, es el programa de la Red TIVA como espacio de conversación, análisis coyuntural y disputa por la organización social del sentido para toda América Latina. Muchas gracias por acompañarnos, Arturo, Liliana, Esi, un gran abrazo.